Damos gracias al Señor porque Él transforma nuestras vidas y vamos hoy a iniciar allí puestos en pie este mensaje que he titulado El fruto de la verdadera fe. El fruto de la verdadera fe. Y vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 para iniciar. Dice la palabra del Señor: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene ¿qué? Fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? El Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Muy bien, hoy quiero empezar con una pregunta de observación. Vamos a ver qué tan observadores son ustedes. Bien sencilla la pregunta de observación. ¿Cuál de estos dos árboles es un naranjo dulce? ¿Cuántos votan por la izquierda, mi izquierda, su derecha? ¿Cuántos votan por este? Muy bien. ¿Cuántos están dormidos? Ok. Resulta que estos dos árboles que vemos ahí son prácticamente idénticos. Sin embargo, son dos especies diferentes. Uno da naranjas dulces y el otro no. Y a simple vista, todo es igual. Las hojas son igualitas, el tronco es igualito, todo es igualito. Pero un árbol es de la especie Citrus sinensis y se le conoce como naranjo dulce. El otro es Citrus aurantium y se le conoce como naranjo amargo. Y obviamente el que uno quiere tener en su casa es el naranjo dulce. Porque obviamente, como su nombre lo indica, produce naranjas dulces. Y esta es una de las frutas cítricas más populares y consumidas en el mundo. Estas naranjas son conocidas por su dulce sabor equilibrado con ese ácido y su jugosidad y versatilidad. Pues se presta para comerlas frescas, usarlas en jugos, en postres y otras preparaciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber la diferencia? ¿Será el naranjo dulce el de la derecha o será el naranjo dulce el de la izquierda? El problema es que con el naranjo amargo hay dos posibilidades. Con el Citrus aurantium hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el Citrus aurantium también dé naranjas. O sea que una vez que produce fruto, quedamos en la misma. Quedamos en la misma. No sabemos cuál es el naranjo dulce y no sabemos cuál es el naranjo amargo. O sea que es necesario probar el fruto para saber cuál es el que produce el fruto bueno que anhelamos y que deseamos. ¿Cuál será el Citrus sinensis? ¿Cuál será ese naranjo dulce? Ahora, la segunda posibilidad con el Citrus aurantium o el naranjo amargo es que no da fruto en absoluto. A veces da fruto y son naranjas amargas y a veces no da fruto en absoluto. Entonces, aquí ya es fácil identificar. Aquí es fácil decir, pues mire, este no da fruto. Entonces ya sabemos que el que no da fruto es el amargo y el que sí da fruto es el dulce. O sea, el tipo de fruto o la ausencia de fruto es lo que nos ayuda a determinar cuál de estos dos árboles prácticamente idénticos son los que dan naranjas dulces o el fruto que anhelamos, el fruto que deseamos. Ahora, permítame traer esta curiosidad de la naturaleza a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestra vida espiritual. O sea, aquí venimos todos a la iglesia y todos parecemos naranjos dulces. Nos ponemos la mejor cara, la sonrisa, todos se ven bellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero parecemos que tenemos una fe verdadera. Venimos a la iglesia, nos disponemos de corazón, cantamos al Señor, pareciéramos que fuéramos naranjos dulces. Pero necesitamos probar el fruto. Necesitamos ver si hay fruto en la vida nuestra para que nosotros mismos nos demos cuenta si somos verdaderos, genuinos o si somos falsos creyentes. Lo que produce buen fruto, obviamente, identifica a una persona
que tiene una fe genuina. Y en la ausencia de fruto o un fruto amargo nos deja ver que esa persona no tiene una fe verdadera. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: el fruto de buenas obras es la evidencia de la salvación, no su requisito. Y ahorita vamos a ampliar qué quiero decir con esto, de que la evidencia de buenas obras es la evidencia de la salvación y no su requisito. Ahora tú te preguntas al escuchar todo esto: bueno, pero ¿cómo puedo identificar el fruto en mi vida para saber si mi fe es genuina o no? ¿Qué relación hay entre la fe, la vida eterna, la salvación? ¿Qué son estos términos? ¿Cómo encaja todo esto? Muy bien, todos ustedes tienen en sus notas, para que tomen apunte, el punto 1. Vamos a iniciar con la salvación eterna. Es por fe. Entonces hay dos palabras aquí en el punto 1. La salvación es la primera palabra y luego es fe. La salvación eterna es por fe y no por obras. La pregunta sería: si se nos cae el techo en la cabeza ahorita, se derrumbó este edificio, nos mató a todos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va cada uno de nosotros? Es la pregunta. ¿Qué sucede en el siguiente instante después de la muerte? Esa es la pregunta esencial. ¿Qué sucede? ¿Para dónde vamos? Y lo primero que debemos dejar claro es que la salvación o la vida eterna, cuando leamos en la Biblia salvación, está hablando de la vida eterna, o sea, de que no vamos a ir al infierno, de que vamos a la presencia de Dios. Esa es la salvación, esa es la vida eterna. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la vida eterna es por fe y no por obras. ¿Cómo así? Resulta que a ninguno de nosotros nos alcanzan las obras. El estándar de Dios es perfección absoluta. Entonces, ninguno de nosotros tenemos suficientes buenas obras como para poder entrar en el cielo, como para poder ganárnoslo si fuera posible. Ninguno podemos hacerlo porque ninguno somos perfectos. Preguntémosle a nuestra pareja. Amén. Todos sabemos que fallamos. Todos sabemos que somos imperfectos. Todos sabemos que estamos cortos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están privados, están destituidos, están separados de la gloria, de la presencia de Dios. O sea, nuestro pecado nos impide entrar al cielo. Esa es la grandísima mala noticia. Y es mala noticia porque la Biblia también enseña que no hay ni uno bueno. No hay quien no haga mal y nunca peque. No existe esa persona, dice la palabra de Dios allí en Eclesiastés. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros llegar al cielo si todos estamos en el mismo problema, en el mismo dilema de que somos pecadores y Dios es santo y Dios es perfecto y nuestro pecado no nos permite llegar a la presencia de Dios? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, Dios soluciona este problema enviando a su Hijo Jesús para que Jesús viva una vida perfecta, lo cual así hizo, y fue el único ser que pudo vivir una vida perfecta. Y es sacrificado, es crucificado para pagar por tus pecados y por mis pecados. De esta manera Dios, siendo justo, porque si es justo tiene que castigar el pecado. No puede ser que Dios simplemente pase las cosas por encima. Imaginémonos este escenario terrífico, que alguien asesina a un ser amado nuestro. Es capturado en cámara, es sorprendido en flagrancia, todas estas pruebas están dadas. Es culpable esta persona. Es llevado ante el juez, se muestran las cámaras, el ADN, todas las huellas. Sí, es culpable absolutamente. Y llega el momento de la condena y el juez se levanta y dice: yo soy un juez bueno, así que te puedo decir, eres libre. ¿Sería eso un juez justo? No. Y como Dios es un juez justo, Dios no puede simplemente pasar por alto la maldad. Tiene que castigarla, pero al mismo tiempo nos ama a la humanidad. ¿Cómo hacer para aplicar su justicia y al mismo tiempo mostrar su amor? Bueno, ahí es donde entra Jesús. En Jesús, nuestros pecados son castigados. Él recibe la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Ustedes han escuchado ese versículo por años.
Y eso significa que así como en el Antiguo Testamento la persona ponía sus manos en un cordero, el cordero era sacrificado en lugar de la persona para cubrir sus pecados. El cordero de Dios, Dios envía a su Hijo como sacrificio único por nosotros, para que ahora podamos nosotros venir a Jesús, aceptar su perdón, recibir su regalo de vida eterna, y cuando lleguemos al cielo podamos decirle a Dios: Señor, estamos aquí no porque somos buenos, porque todos somos malos, sino porque Jesús pagó por mis pecados. Ahora yo he sido perdonado, mi deuda ha sido pagada, mi condena la pagó otro que se llama Jesús. Ahora soy libre de toda condenación. Pero para acceder a esa salvación, como no es por obras, no hay nada que podamos hacer. Lo único es poner nuestra fe en Jesús. Esto es el Evangelio. Este es el resumen de toda la Biblia. Somos pecadores. Dios es justo. Dios es bueno. Y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que ahora nosotros, al recibir el regalo de vida eterna y de perdón de los pecados que Jesús nos ofrece, ahora si se nos cae el techo a todos aquellos que de corazón reciben a Jesús en su vida, entonces irán al cielo, no por sus méritos, porque no tenemos ninguno, sino por los méritos de Jesús, porque Jesús pagó por nosotros. Él es el redentor, el que paga para sacarnos a nosotros de la cárcel eterna, de la condenación eterna. Por eso dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, todas son nuevas, ya no estamos bajo condenación. Si alguno está en Cristo, no está bajo condenación. El que cree en Él tiene vida eterna, y el que lo rechaza, si ustedes escuchan este mensaje y dicen: no me interesa, yo quiero pagar por mis pecados, yo no quiero que me pague nadie, yo quiero que yo mismo vaya al infierno por la eternidad para pagar por mi maldad. Si ese es tu deseo, qué triste, porque el Señor te está ofreciendo gratuitamente la salvación de tu alma. No te está diciendo: inscríbete en esta iglesia. No te está diciendo: tienes que ser de esta religión o de esta otra religión. Te está diciendo entrega tu vida a Jesús. Ahora, uno diría: listo, yo he puesto mi fe en Jesús. Si se cae el techo, yo voy al cielo inmediatamente. Ustedes dirán: uy, qué arrogante. No, precisamente lo opuesto. Yo voy al cielo, pero no por mis méritos, sino porque reconocí que soy pecador. Porque reconocí delante de Dios que no me alcanza, que nunca me alcanzará, y que por lo tanto necesito rendirme a Jesús. Y me rendí a Jesús el 30 de noviembre de 1996. Fue ese día, a los 18 años, que yo entregué mi vida a Jesús. Y dejé de hacer cuentas para saber cuántos años tengo. Veamos ahora sí qué dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe? Entonces ustedes dirán: bueno, yo ya entregué mi vida a Jesús. Yo ya, a través de una oración, y si no lo han hecho, tranquilos que al final vamos a tener la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús para tener la convicción de la vida eterna y para que empecemos una vida nueva en Jesús. ¿De qué sirve, hermanos míos? Curioso, Santiago dice hermanos míos. O sea, de nuevo, enfatiza, la audiencia son creyentes. La audiencia son los que dicen que son cristianos. ¿De qué sirve? Hermanos míos, hermanos en la fe, parte de la familia de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dicen que tiene fe, pero no tiene obras? O sea, ¿de qué sirve si uno dice: yo tengo fe, pero no se le nota el fruto? Dice: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Mucha gente dice: ay, sí, yo hice la oración de fe, yo recibí a Jesús, y toda mi familia recibió a Jesús, y mis primos recibieron a Jesús, pero ninguno camina con Jesús. Ustedes no recibieron a Jesús. Fue solo de labios para afuera, pero no fue una convicción de corazón. Por eso dice aquí Santiago: una fe que salva se hace evidente en el fruto. Así como el fruto dulce del naranjo dulce demuestra la identidad de ese árbol. El fruto demuestra ese árbol, si es amargo o si es dulce. Muchas veces la gente dice: si yo me muero en este momento, yo voy al cielo porque no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Yo no le hago mal al prójimo.
Pregúntale a tu pareja si tú no le haces mal a tu prójimo. A ver qué te dice. Y yo soy una persona maravillosa. No te alcanza. Porque tu estándar es el de las noticias. O sea, tú comparas tu vida con los criminales, tú comparas tu vida con los demás. Pero el estándar bíblico es Dios. Entonces, cuando nos paramos delante de Dios, wow, ahí la cosa cambia. Ay, 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 todos somos pecadores. En diferentes niveles, claro. Hay gente que hace unos tipos de pecados que los llevan a la cárcel. Hay unos tipos de pecados que los llevan a la muerte. Hay unos tipos de pecados que no se notan. Y venimos todos como arbolitos que parecemos que damos fruto dulce. Pero la pregunta es, en realidad, ¿qué tipo de fruto vamos? Así que aquí se inicia esa polémica discusión. O vas al cielo por tus obras o vas al cielo por tu fe. Santiago dice que la fe verdadera, la fe genuina, se evidencia con el fruto que da tu vida. ¿Y qué significa ese fruto que da tu vida? Bueno, pues ese fruto está hablando de qué manera la palabra de Dios empieza a producir fruto en tu vida a la luz de que ahora vives conforme a la palabra de Dios y ya no conforme a como tú quieres. Porque todos tenemos nuestra propia verdad, ¿no? Y hoy día hay una confusión terrible en redes sociales, que no, que este es verdadero, este es falso, eso es así, no, eso no es así, esto es así. Entonces, ¿cómo saber en realidad, cuál es el estándar que debemos seguir? Bueno, yo por ya casi 27 años llevo viviendo, casi 28 de hecho, llevo viviendo a la luz de la palabra de Dios con tropiezos, no de manera perfecta, porque ninguno lo puede hacer, pero por la gracia de Dios vivo buscándolo constantemente al Señor, caminando en su palabra, porque esa es mi verdad absoluta, la palabra de Dios. Con mi esposa llevamos 26 años de casados y 5 de novios, 31 años juntos. ¿Qué es lo que marca la respuesta definitiva cuando tenemos diferencias? La palabra de Dios. Tú dices esto, yo digo aquello, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando tú decides que la palabra de Dios es la que rige tu vida, entonces ahí es donde de ahí puedes tomar lo que debe ser el fruto en tu vida. Fruto de justicia. Diferente. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido. Algo que tú no has hecho mérito alguno para merecerlo. Algo que tú no has logrado ganarte, sino que se te da por gracia. Es un regalo. Ustedes por gracia han sido salvados. ¿Salvados de qué? Del infierno, del castigo eterno. Ustedes han sido salvados del castigo eterno. Les ha sido dada a ustedes la vida eterna por medio de la fe. Por medio de la confianza en Jesús. Y esto no procede de ustedes, ni siquiera la fe es nuestra, pues es un don de Dios. Dios te regala la fe para que tú creas en Él. ¿Qué más queremos? El Señor nos dice, la salvación y la vida eterna es por fe y te la doy más encima. Simplemente aplícala. Pon tu confianza en Jesús. Así de sencillo. No por obras. No por ir a golpear las puertas y hablar a otros de Jesús. Así no nos ganamos la salvación. No es porque me bauticé ya siendo adulto y como un creyente. Eso no, eso es otra obra. Eso no te da la salvación. Ya es que yo hago cosas buenas, yo doy mercados a los pobres. Eso no te gana la salvación. No por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo sí me la gané. Si fuera por obras, Jesús se hubiese ahorrado el dolor de ser humillado, de ser flagelado, de ser crucificado. Él se hubiese ahorrado todo eso. Y simplemente dice, pórtense bien. El que peca y reza empata. Pero como no es así, no es por obras, para que nadie se pueda exaltar, para que todo el mundo quede humillado delante de Dios, reconociendo que somos pecadores. Eso significa que ninguno de nosotros nos podemos ganar la salvación, la vida eterna, la vida con Dios por la eternidad, por sus buenas obras. Todos quedamos cortos, solamente por gracia, solamente por ese regalo inmerecido que Dios nos da de la fe, para que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús. Entonces, ese es el primer punto. La salvación eterna es por fe y no por obras. Y por eso Santiago nos decía, ¿de qué le sirve tener fe si no da fruto? Tiene que evaluar la fe si es genuina. Punto número 2, para que tomemos nota. Una fe sin, es la siguiente palabra en el punto 2, fruto evidencia que es falsa.
Una fe sin fruto evidencia que es falsa. Recordemos el Citrus aurantium, la especie de árboles que se conocen comúnmente como naranjo amargo. A veces no da fruto. A veces algunos árboles no dan fruto en absoluto. Así que una fe sin fruto evidencia que es falsa. Mucha gente dice amar a Dios. Mucha gente dice, sí, yo amo al Señor. Claro, Dios mío, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero Santiago nos acaba de decir que una fe que no está autenticada por obras que demuestre una fe verdadera, pues no es efectiva. Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana, de nuevo, hablando de la familia de la fe, no tienen ropa y carecen de sustento diario. Entonces, aquí se describe a un creyente, ya sea hombre o mujer, que está en una condición económica tal que aún sus vestidos son como nada ante la intemperie y que no cuenta con el sustento diario para poder vivir. Aquí Santiago está hablando de una situación de extrema pobreza. Pero que era común en la audiencia a la que le escribió Santiago porque estaban siendo perseguidos. Entonces, vemos a un creyente, a un hermano en la fe, en necesidad, y luego dice el versículo 16, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve esa fe? O sea, si no hay un fruto de justicia, si no hay un fruto de amor, si no hay un fruto de misericordia, si no hay un fruto de santidad, si no hay un fruto de ayuda mutua, entonces nuestra fe es falsa. Absolutamente falsa. Obviamente la respuesta a esta necesidad es inconcebible. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que evidentemente está en gran situación de necesidad y simplemente le decimos, ay, voy a orar por ti, Dios te bendiga, vete por allá y caliéntate y que coma rico? Y no le damos nada. Así que ¿cómo puede un creyente? No estamos hablando de gente por ahí, estamos hablando de un creyente, un hermano en la fe. Si tú tienes necesidad, estamos aquí para servirte. Ahora, ustedes no se imaginan la cantidad de llamadas que recibimos semanalmente en la iglesia, gente pidiendo plata. Ay, es que por ahí me dijeron que ustedes ayudan. Claro, nosotros ayudamos. La ayuda número uno que tú necesitas es a Jesús. Porque si yo te doy $1,000,000, vas y te lo comes. Y Jesús dijo, lo que entra por la boca termina en la letrina. Vuelves y quedas en la misma situación. Pero si recibes a Jesús en tu vida, entonces empieza a ser parte de la familia de la fe. Y ya no es simplemente una cuestión de interés, ahora es una cuestión de vida, ahora es una cuestión en que juntos caminamos, en que juntos nos apoyamos, en que juntos nos damos la mano y salimos adelante. Es totalmente diferente. Versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. O sea, una fe genuina da fruto y una fe que no es genuina no da fruto. Así de sencillo. Recordemos la idea principal, el fruto de buenas obras es la evidencia de la salvación, no su requisito. O sea, si yo tengo fe, la evidencia van a ser buenas obras. No es que las buenas obras sean requisito para la salvación, no, sino que la salvación produce buenas obras. Así que ven a Jesús como estás. No te puedes ir a limpiar. Dice Jeremías, ¿podrá el leopardo quitarse sus manchas? Obviamente no. Necesitamos a Dios, vengamos como estamos. Tal cual, todos somos pecadores. Aquí no hay quien pueda decir, yo sí no. Gracias, pastor, pero yo sí no. Aquí todos estamos en la misma barca. Todos necesitamos a Jesús con desesperación. Así que tal cual como estás, ven a Jesús. Punto número 3, para que completemos. El fruto es evidencia de una verdadera fe. Así como el fruto del naranjo dulce es lo que autentica su verdadera identidad, nuestro fruto dará evidencia del tipo de fe que tenemos. Familia, yo podría entretenerlos aquí. Yo podría echarles chistes por 30 minutos, que salgan con dolor de estómago de la risa. Yo podría decir que hago milagros, porque yo no los hago. Y yo podría, y se llena esto, yo podría decir que tengo un don de profecía y que les voy a decir lo que les va a pasar mañana. No lo tengo. Pero ¿de qué les sirve a ustedes ser entretenidos? ¿De qué les sirve a ustedes salir con falsas promesas de que Dios los va a enriquecer a todos, que todos van a estar saludables y que todo? ¿De qué sirve que yo les alimente el ego? ¿De qué sirve que yo les alimente la avaricia, haciéndoles creer que Dios quiere que todos sean ricos?
a todos nos sirve es que seamos confrontados por la palabra de Dios. Y es precisamente esto lo que nos dice Santiago, versículo 18. Pero alguien dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. O sea, como que dice, bueno, eso es lo que usted dice, pastor, pero yo soy suficientemente bueno como para ganarme el cielo. Estás equivocado, pero allá tú. Alguno dice, yo tengo fe. Aunque no tenga ninguna evidencia, yo tengo una fe. Es que mi fe es entre Dios y yo. No afecta a nadie, no impacta a nadie, no beneficia a nadie, pero yo tengo mi fe. No me congrego, no conozco la palabra de Dios, pero yo tengo mi fe. ¿Qué es eso? Nada. Entonces dice aquí Santiago, muéstrame tu fe sin las obras. O sea, déjame ver una fe genuina que no tenga fruto. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago le hace un reto a este opositor imaginario a que demuestre su fe sin las obras de justicia, declarando que Santiago le puede mostrar el tipo de fe que tiene a través del fruto de las buenas obras. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. A veces la gente dice, no, es que yo creo en Dios. ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees que hay un solo Dios verdadero? Sí, claro, yo creo que solo hay un Dios. No hay varios, solo uno. Haces bien. Y Santiago luego dice, estás al mismo nivel. Si eso es lo único que crees y no vas más allá y no hay fruto en tu vida, dice, estás al nivel de los demonios que también creen y tiemblan. Los demonios también saben que Dios existe. Pero no hay transformación en su vida. No hay una fe que transforma. No hay una fe que lleve a poner su confianza de su existencia en el Salvador. Por lo tanto, el que solo dice yo creo en Dios, pero no hay fruto de justicia, no hay cambio de su vida. Y cuando leen la palabra no hay una transformación. Y cuando leen la palabra y ven que deben cambiar cosas, ignoran por completo esto, cierran la palabra de Dios y dicen yo sigo viviendo mi vida como yo quiera, pues simplemente tu fe es falsa. Así de sencillo. ¿Tú crees que Dios es uno? Esta es la declaración de la unidad, de la exclusividad de Dios. Y esto era muy común para los judíos. Recordemos que esta audiencia era una audiencia judía. Y esta declaración que Dios es uno les recordaba Deuteronomio 6, que lo hablamos hace unas semanas. Y esto es una oración que sale de Deuteronomio 6 que se conoce como la Shema. Shema es el verbo hebreo para escucha. Entonces, escucha Israel. El Señor uno es uno solo. Dios. Entonces los judíos con frecuencia oran, hacen esta oración. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces Santiago trae esto y les dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Claro, somos judíos. Ustedes dirán, no somos latinoamericanos, yo crecí sabiendo que había un Dios. Yo crecí en la iglesia tradicional y allá me enseñaron que hay un solo Dios. Claro, yo creo. Ok, si solamente, vas bien. Pero si solamente te quedas ahí, te quiero contar, dice Santiago, que los demonios también creen y tiemblan. O sea, debemos dar un paso más allá. El que no va más allá de un entendimiento intelectual, yo sé que Dios es uno, pero esta verdad no me llega al corazón de tal manera que me transforme y me haga una nueva persona en Jesús y empiece yo a caminar a la luz de las Escrituras, porque nos gusta escoger a capricho. A mí me gustan las promesas de Dios cuando dice que Él me va a prosperar, que Él me va a cuidar, que Él me va a bendecir, que Él es mi escudo, que Él es mi estandarte, que Él es mi roca fuerte. Me encanta esa palabra. Pero cuando encontramos esos pasajes que nos confrontan con el pecado que tanto amamos, entonces ya no nos gusta. Ay, no, esa Biblia se la inventaron los hombres. Ahí sí ya no. Cuando me conviene, ahí la palabra del Señor. Cuando me confronta y me incomoda y me llama a un cambio y me llama a que tengo que hacer lo que hace la palabra, pero yo amo tanto mi pecado, entonces me alejo porque no quiero tener una fe verdadera. Y ese fruto demuestra que mi fe no es genuina. Versículo 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? O sea, Santiago se dirige a ese opositor imaginario, a esa persona que se opone, y él le dice, hombre vano, ¿estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es estéril? Que una fe que no da fruto de justicia es absolutamente inservible. La palabra vano es eso, inservible. Recordemos la idea principal. El fruto de buenas obras es
la evidencia de la salvación, no su requisito. Si has entregado tu vida a Jesús, tu vida lo va a demostrar. Pero si no hay fruto de justicia es porque no has creído en realidad. Y si crees que por tus obras vas a lograr la salvación, estás perdido porque no es el requisito, es la evidencia. Punto número 4 y último. Y esta es una pregunta de aplicación. ¿Evidencia mi vida una fe falsa o una verdadera? No puede quedar esto más allá de un conocimiento intelectual y decir, qué bonito, qué interesante, bonito el concepto, no lo había escuchado, o alguna vez por ahí lo había leído. Curioso. No, ahora vamos a coger toda esta realidad y vamos a evaluar nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Un naranjo amargo que no da fruto o da fruto amargo y por lo tanto no es el árbol que queremos? ¿O somos un árbol dulce, un naranjo dulce que produce el fruto dulce, útil, que todos necesitamos? Entonces ahora, aquí evidencia mi vida una fe falsa o una verdadera, la pregunta de aplicación. Ahora Santiago va a darnos ejemplos prácticos de cómo se evidencia una fe genuina en la vida de una persona, lo que nos lleva a reflexionar si nosotros tenemos una fe genuina y verdadera o no. Dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ser justificado es ser declarado justo, o sea, que Dios diga, en realidad tienes lo suficiente para entrar al cielo. Como ninguno tenemos lo suficiente, nos toca por fe y la justicia de Cristo nos es aplicada a nosotros y por eso somos declarados justos, aunque en nosotros mismos no lo seamos. Porque se nos abona el saldo a favor de Jesús, cubre nuestro saldo en rojo espiritual, nuestra pobreza espiritual es cubierta por la riqueza espiritual de Cristo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Wow, qué tremendo evento. Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo. El hijo de la promesa. El hijo por medio del cual la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham toma a su hijo y está dispuesto, porque sabían que era Dios mismo quien le estaba pidiendo esto. Dice aquí en el versículo 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. O sea, cuando Abraham dice, listo, yo voy a sacrificar, tú me lo estás pidiendo, Señor. Abraham sabía que aún Dios podría levantar a Isaac de entre la muerte. Eso era lo que él le pedía. Y cuando va a sacrificar a su hijo, el Señor dice, detente. Ya sé lo que hay en tu corazón. Dios ya lo sabía, pero era para que Abraham lo supiera también. Y le provee un cordero. Sacrifica el cordero. Sacrifica el cordero. Eso era una sombra de que Dios mismo sacrificaría a su propio hijo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe de Abraham actuó, la fe de Abraham fue evidente, la fe de Abraham se hizo evidente. La fe fue perfeccionada, se maduró, se dio a ver. Luego dice versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tu fe se hará evidente en las decisiones que tú tomes. Ahí es donde será evidente la fe. Luego el versículo 24 dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. O sea, una fe genuina se hace evidente con obras verdaderas. No simplemente con una fe vacía, una fe muerta. No es que las obras nos lleven a la salvación, como ya lo discutimos y quedó claro que no, sino que es una fe que produce obras, que produce fruto, la que en realidad es genuina. Versículo 25, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Recordemos que en el libro de Josué, cuando van los espías, entran a la tierra prometida y luego van a Jericó a inspeccionar cómo está la cosa para destruirla. Y allí encuentran a una mujer que era una ramera llamada Rahab. Y Rahab los oculta, Rahab los protege, Rahab hace todo lo que necesitaba hacer para que los mensajeros del Dios de Israel cumplieran su prometido. Ella les dijo, yo sé que Dios a ustedes les ha entregado esta tierra. Ella lo sabía. Y ella puso su confianza en el Dios de Israel. Y a través de sus obras demostró su fe.
¿Qué tal ella hubiese dicho, sí, yo sé que Dios les va a entregar esta tierra, pero yo los delato? Mírenlos, aquí están. No tenía sentido. Así, cuando dice que ella fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino para que no los capturaran, dice el versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El punto aquí es, tenemos una parte material y una parte espiritual, como seres humanos. El cuerpo sin la vida espiritual está muerto. De la misma manera, una fe que no es evidente en obras diferentes, en una transformación, en un cambio de vida. ¿Cómo se sabe si alguien es cristiano o no? ¿Cómo se sabe? El ser cristiano no es que yo crecí en una casa donde tenía un crucifijo colgado. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es que yo voy a una iglesia donde tiene una cruz allá afuera. Ser cristiano no es, sí, yo creo que Jesús anduvo por ahí. No. Ser cristiano se verá a través del fruto. Así como el naranjo dulce es autenticado a través del fruto dulce. Hay que probar ese fruto. Y eso toma tiempo. ¿Qué evidencia tu vida? A nuestras hijas les decíamos toda la vida que buscaran hombres que amaran a Dios por encima de todas las cosas. Que amaran a Dios antes que a ellas. Y que no se fiaran porque hay falsos creyentes en las iglesias. Y a la hora que a un muchacho le gusta una chica, se volvió cristiano. Ay, yo te acompaño, sí, vale, leamos la Biblia. Ok, 3 años después, ¿todavía eres cristiano? ¿O ya pelaste el cobre, como decimos en Colombia? ¿O ya sacaste las garras? Porque el fruto es lo que va a autenticar. ¿Es tu fe verdadera o es falsa? ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué evidencia práctica hay en tu vida hoy? Recordemos el naranjo dulce del principio. Recordemos este precioso arbolito, conocido científicamente como el Citrus sinensis. ¿Eres tú naranjo dulce? ¿O eres tú un naranjo amargo? El fruto de buenas obras, idea principal, es la evidencia de la salvación, no su requisito. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Vamos a orar.